Battle Monkey Custom Arcade Stick. Hola a todos, yo soy Víctor, bienvenidos al canal de YouTube de Battle Monkey, ya sabéis, un rincón donde hablamos de Arcade Stick Custom y no Custom y de sus componentes. Hoy os traigo un vídeo muy interesante sobre 3 botones mecánicos que ya han dado de hablar algunos de ellos y van a dar mucho que hablar los otros 2. Tenemos una competición interesante entre el Crown Sanduska 202 MX, que como indica lleva un switch Cherry MX. Tenemos el Seimitsu al último, también con switch MX, uno de los últimos contendientes en llegar. Y un botón súper interesante que es el Sitong STLP o algo así, que también lleva un switch mecánico, pero en este caso low profile de la marca Cahill. Increíble este último botón, no os lo perdáis. Si os interesa mi contenido y de todo lo que hablo en este canal, por favor suscribiros, que es gratis, y darle a la campanita, que no cuesta nada, y al final, pues bueno, os enteráis de todo lo que viene a ser el mundo de los arcade stick y de sus componentes. Y sin mucha más dilación, vamos a ir ya a la mesa de trabajo y nos ponemos a ver de qué va cada uno de estos 3 botones mecánicos. Bueno, pues ya que en la mesa vamos a echarle un vistazo en profundidad a estos 3 botones mecánicos que me parecen de lo más interesantes todos, tanto por sus características como por precio, como por su estética. En este caso, estos dos son bastante parecidos y este bastante diferenciador, ¿vale? Tenemos el botón Seimitsu, que tanto hemos estado esperando, como podéis ver aquí pone Seimitsu, bueno, ahora lo veremos más bien en detalle, ¿vale? Aquí tenemos el botón Sanduska, ¿vale? Este botón Crown 202, en este caso completamente clear, lo tenemos en colores opacos o en colores clear, transparentes. Y después tenemos el botón Sino Arcade, que realmente no es la marca propiamente dicho, pero bueno, es el vendedor que tenéis en AliExpress que lo vende, que a priori esconde cositas, ¿vale? Que las vamos a ver en breve, ¿vale? Tiene detallitos interesantes. Así que bueno, vamos a dejar este para el final y vamos a empezar con los Sanduska, va, venga. Bueno, los tengo configurados de 2 maneras diferentes. Tenemos un switch normal, Cherry MX en este caso, tanto en este como en el del Seimitsu que tenemos ahí al lado. Tengo un switch clicky, el azul, y el Speed Silver, ¿vale? Me gustan los dos, la verdad. Tenemos un botón con un recorrido bastante largo, ¿vale? Estaremos hablando de casi 2 milímetros. Con un tacto muy suave, de que depende bastante del switch que le pongamos. Y con una construcción a priori pues robusta, ¿vale? Tenemos el anillo de rosca, son botones roscados, que a mí ya sabéis que me encantan. Con estas estrías para que agarren muy bien. Tenemos una rosca bastante larga. Vamos a echar mano de nuestro pie de rey. Una rosca de... Pues exactamente, la rosca tiene unos 14,4 milímetros. O sea que lo podéis poner en cualquier panel, prácticamente de cualquier arcade stick, ¿vale? Vamos a seguir desmenuzándolo un poco para ver la construcción. Tenemos un keycap de plástico transparente, en este caso, bastante robusto. Tiene casi 2 milímetros de espesor, casi, no, posiblemente tenga más de 2 milímetros. No, pues casi 2 milímetros, ¿vale? Es un plástico muy duro y que para romperlo hay que ser muy bestia. Podemos sacar el interior, vemos que aquí viene con un plastiquito que podemos sustituir por nuestro arte, ¿vale? Por la electricidad estática pues se queda pegado. Y esta pieza, digamos, que une lo que viene a ser el cap con el switch, que lo tenemos ahí dentro, el Speed Silver, como os he dicho, de Cherry, original, que es con el que viene, montado de fábrica, ¿vale? Entonces se queda un conjunto bastante consistente. Yo digo, todos estos botones los veo de una calidad alta, de una calidad muy interesante para el precio que tienen, ¿vale? Como digo, viene con Cherry MX originales, se pueden cambiar por el que os dé la gana. En este caso, como os he dicho, aquí tiene el clicky, que no se nota mucho, pero está montada ahí, os lo voy a enseñar para que lo veáis. Que en este caso decidí montar el clicky pues por probar las diferencias, ¿vale? Lo veis ahí que es de color azul, también Cherry MX, aquí se escucha. Este es el normal, que no tiene sonido, ¿vale? Entonces, como digo, un botón bastante robusto, muy sencillo de colocar, porque es roscado y es muy fácil. Tiene aquí unas estrías para apretarlo, vale. Tenemos que los conectores vienen en vertical, o sea hay que tener cuidado con la profundidad si no utilizáis conectores de 90 grados como los que yo utilizo. Y bueno, poco más, la verdad es que es un botón sencillo y
y consistente. Bueno, vale, una cosa más. Bueno, sí, nos vamos a meter en faena porque al final... El switch, para desmontar el switch, simplemente metemos el destornillador aquí, hacemos bastante fuerza y el switch sale. Hay una plaquita aquí que solo tiene una posición. El hot swap, en este caso, está hecho con patillas de cobre. ¿Qué pasa con este hot swap? Bueno, pues es como es parecido al de Gamerfinger, al de Gamerfinger, perdón. El problema vendrá si nos da por... Solo tiene una posición la plaquita, ¿vale? Entonces no se puede colocar mal. Y el switch igual, solo puede ir de una manera. Si nos da por hacer el hot swap muchísimas veces, para meter el botón, ya habéis visto, lo insertas, aprietas y arreglado. Lo podemos estropear si nos da por cambiarlo muchas veces, si no somos cuidadosos. Aunque esto, pues bueno, al final no es una cosa que vamos a hacer todos los días, cambiar el switch. Yo creo que al final vamos a usar 2 o 3 y nos vamos a quedar con el que más nos guste. En mi caso, con el Speed Silver a mí me gusta. Si te gusta un poquito más de ruido, pues con el clicky, no hay problema. Vale, después vamos a pasar al Seimitsu. Yo creo que es el botón más esperado en muchos años. Más que nada porque es una marca súper reconocida. Calidad sabemos que va a tener. El precio es muy similar al de Sanduska. No llegan a 7 euros, creo recordar, en estas versiones Clear. Cositas que tiene el Seimitsu particulares. Pues tiene en principio 2. El primero, la profundidad. Que hay gente que se ha quejado de que no le cabía en su arcade stick. Tenemos una profundidad de rosca, de 13,5. La verdad es que se va muy poco con el Sanduska. Se va 1 milímetro. No debería ser problema para montarlo en cualquier arcade stick de plexi o metálico o cualquier Mad Catz, cualquier cosa que tengáis por casa. Vale, vamos a desmontar el cap. Como vemos es bastante sencillo también. Le metemos aquí la patillita que tiene aquí, ¿vale? Y que sale. ¡Pam! Sacamos el cap. El cap igual, es un cap de un plástico extremadamente robusto, 2,2 milímetros. Se siente muy duro, muy consistente, las patillas igual, muy duras. Después tenemos este protector. Nuestro arte, en el caso de que queramos incluirlo, pues tendrá que ir aquí. En los 2 botones el arte yo recomiendo pegarlo, porque es muy fácil que gire, ¿vale? Por la forma de construcción que tiene, por las pequeñas holguras internas, es fácil que gire. En este caso no lo he dicho, pero he hecho lo mismo. Aquí tengo un Seimitsu con el Speed Silver y aquí tengo un Seimitsu con el Clicky, ¿vale? Los 2 Cherry MX originales. Vale, hasta aquí más o menos son similares, ¿vale? ¿Qué pasa? Que dice, hostia, vamos a desmontar el switch. Pues en este caso, para hacerlo bien, hay una herramienta específica, ¿vale? Pero yo no la tengo. En este caso, pues vamos a apretar aquí y saltará el switch. Bueno, llegados a este punto es donde viene la diferencia y el intríngulis más importante, joder. Perdón. Como vemos aquí, dentro hay 2 barriletes de cobre que están ahí. Estos barriletes de cobre son los que hacen de patilla, en este caso. Hay que ir con mucho cuidado porque como se os pierdan, pues os va a tocar pedir unos nuevos. Y es un problema, porque si se pierde, se nos estropea el botón. Este punto para mí es un punto negativo. Es un punto negativo porque son unos barriletes muy pequeños, muy delicados. Voy a sacar uno para que lo veáis. Muy delicados porque se pueden perder. Esto mide 2 milímetros. Parece una pieza de relojería. Y tiene que ir colocado justamente en la posición contraria a la que se me ha quedado a mí cuando lo he abierto. 2000 años más tarde. No sé si se ven ahí los 2 barriletes de forma horizontal, pues cuando lo he desmontado, he saltado y se han puesto de forma vertical. O sea, una auténtica gracia. Me parece el sistema, como digo, desde el punto de vista de ingeniería, muy bueno. Pero desde el punto de vista usuario, tengo mis dudas. Y diréis, ¿tienes tus dudas? Pues sí, y ahora veréis por qué. Porque vamos a pasar al tercer botón de hoy. Y no es que me parezca el más interesante, porque la verdad es que el Seimitsu me gusta mucho. Y el Sanduska también. Porque son 3 botones muy buenos, pero bueno. Vamos a pasar al botón, a este botón chino, ¿vale? Que no digo chino despectivamente, ¿eh? Es un botón chino con mucha calidad, muy bien hecho. Tenemos un botón que es súper fino, que viene con las patillas dobladas para que la altura desde nuestra placa donde vamos a montar el botón hasta el inferior de nuestro arcade stick sea pequeñísima, ¿vale? Estamos hablando de un botón que tiene unos 14,3 milímetros y medio hasta aquí. O sea, se podría montar en una caja de interior 20. Es realmente slim, ¿vale? Pero esto no es lo más interesante que tiene. Como característica principal es que no es roscado, es snap-in o snap-on, como queráis llamarlo.
Tiene unas patillas durísimas, ¿vale? Mucho más duras que las de un Sanwa, que se rompen de mirarlas, o las de un Seimitsu normal, sin rosca. Vale, hasta ahí, bien. Como veis, lleva una pequeña PCB en la que lleva instalada la crema del botón, que es un Hot Swap Cahill. Bueno, como os decía, la crema de este botón está en la PCB y lo singular que tiene. El Hot Swap de Cahill para mí es, desde luego, lo mejor. Aquí lo tenemos como los otros dos botones, con un switch Speed Red, que es el más básico de Cahill, y con el Phantom Clicky que me vino a mí cuando lo pedí, así no arcade, ¿vale? Que la verdad es que es súper gustoso porque tiene un click súper guay y tiene un sonido contundente cuando lo tienes montado en un arcade stick, como yo lo tuve. Me gustó muchísimo este botón, la verdad. Bueno, vamos a abrirlo y lo vemos por dentro. A ver, el cap es muy sencillo de desmontar, lleva unas ranuras. Lo abrimos y es el típico cap que llevan todos los controles PCB, que podéis encontrar pues desde el mío, desde el SLX hasta cualquiera que podéis encontrar en AliExpress, como los Haute o todos estos, ¿vale? Es un cap resistente, duradero, que tiene un buen grip al switch, así que bueno, con eso yo no tengo pega y me gusta la variedad de colores que tiene y bueno, pues el dibujo que tiene me gusta, está guay, está chulo. Bueno, aquí lo tenemos con el switch Speed Red y con el switch Phantom, personalizado, que tienen, que ya os digo, me gusta muchísimo. Entonces es muy sencillo de desmontar. Simplemente apretamos el switch, sale y aquí tenemos el Hot Swap. Ya está, ya no hay más. Aquí el principal problema de este botón es que no hay muchas opciones de switch, ¿vale? Tenemos los tres originales, bueno, cada vez hay más, ¿vale? Pero ahora mismo está complicadillo. Tenemos los tres originales de Cahill, que tenemos el Red, el Brown, que es un poquito más duro que el Red, y el Clicky Blue, y estos Phantom, que también lo hacen en Speed, digamos, que no tiene ruido, en lineal, en Clicky, y una opción más, que supongo que será tipo el Brown. Como digo, a mí me ha gustado mucho cómo viene el Phantom, pero esto es algo totalmente personal. Así que bueno, para montarlo simplemente tenemos que encarar el botón, que lleva dos patillas. Los originales de Cahill llevan tres, pero están los botones para que se enclave, y lo podemos montar simplemente así, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Y es un botón, como os he comentado, snap-in, snap-on, como queráis llamarlo, que se queda muy rígido en un botón de 30 milímetros, en un agujero, perdón, de 30 milímetros, como aquí indica 30 milímetros, ¿vale? Y aquí nos pone que es compatible con Cahill y con Gateron. Yo con Gateron no lo he probado, pero lleva los agujeros que entiendo que entrará también. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver que no me líe. Este en concreto viene con el Hot Swap Cahill, que es esta pieza de aquí que podéis ver negra. Por lo que veo, aquí debería de ir soldado el Hot Swap de Gateron, pero en este caso solo trae el Cahill. A mí con este me sobra. Como veis, la PCB está atornillada a lo que viene a ser el cuerpo del tornillo. No creo que esto represente un problema a lo largo del tiempo si no se desmonta demasiadas veces, porque al final estamos hablando de una rosca en plástico. A mí es un botón que me ha gustado mucho y me da ideas, porque al ser tan fino podemos hacer un leverless estilo en box, ¿vale? Pues muy chulo y muy delgadito, casi sin paredes, sin botones laterales y sin nada, con todos los botones en el frontal. Así que bueno, puede ser una opción muy interesante para hacernos un leverless chulo. Y también para cualquier arcade stick con palanca, no lo vamos a denostar. Así ya os digo, yo lo tenía montado en el mío, tenía montado los dos Sanduska, los dos Cahill, los dos Sanduska, los dos Seimitsu y los dos Sitong, y me han gustado mucho los 6. Así que bueno, hasta aquí llegaría un poquito lo que viene a ser la vista de estos tres botones mecánicos que, como he dicho al principio del vídeo, me han parecido súper interesantes. Si os fijáis, cambia el look, ¿vale? Al ponerle el Speed Red, porque se ve como más transparente, y al dejar el Phantom que viene de serie, que es como... no es negro, es un azul oscuro, y se ve así como más oscuro. Entiendo que para ponerle LEDs por dentro, una tira de LED o lo que sea, va a quedar muy chulo, porque tiene el plástico muy transparente, que va a salir por aquí muchísima luz, y el aro es muy gordo, mucho más que el de un Sanwa, así que puede quedar chulísimo. Bueno, vamos a las conclusiones finales. Bueno, como habéis podido ver, los tres botones son súper interesantes, cada uno tiene sus pros y sus contras. No he querido ponerles una nota directamente
en la mesa de trabajo porque le voy a poner la misma nota a los tres y ya se la ponemos aquí directamente, ¿vale? Cada uno por sus pros y sus contras, por sus detallitos no van a tener una mejor nota. Y me explico. Por ejemplo, el botón Crown es un botón que está muy bien equilibrado en cuanto a precio, construcción, calidad, pero tiene un feeling, para mi gusto, que no es perfecto. Así que bueno, se va a quedar con un 8 de mi puntuación personal, ya sabéis, esto es totalmente subjetivo, es por ponerle un número. Después el botón Seimitsu, pues lo mismo, tiene una construcción impecable, pero su sistema de hot swap pues no le deja llegar a mejor nota. O sea, si tuviera un sistema de hot swap que los barriletes se quedaran en el sitio cuando desmontas el cherry, pues seguramente tendría un 9 o incluso más, porque me parece un botón excelente. Y un adelanto muy grande en cuanto a Seimitsu, una compañía japonesa que ya sabéis los retrógrados que son los japoneses, que han tardado 20 años en sacar un producto novedoso. Y el botón Sitong, pues bueno, le voy a poner un 8 también, sobre todo porque no se puede comprar en Europa, no tiene distribución en Europa, es un botón que solo se puede comprar ahora mismo en AliExpress. Y bueno, por lo demás ya habéis visto, la calidad es increíble, o sea, estamos hablando de que los chinos, otra vez voy a poner comillas, ya no tienen nada que envidiar a los europeos, coreanos o quien sea haciendo botones, o japoneses. Así que bueno, se van a quedar los tres con la misma nota, un 8. Pero ya digo, como siempre, cuando hablo de botones, lo más importante es que los probéis. Para mí, si no eres un pro, que notan cualquier mínima diferencia en el input del botón, al final es una cuestión de feeling. Entonces yo personalmente me pondría cualquiera de los tres en un arcade stick personal mío. Sigo diciendo, cuando vayáis a comprar un botón, si habéis llegado a este punto, a este canal de Arcade Stick Custom, es que os gusta este mundillo y os gusta trastear con los botones y con todo lo que conllevan los Arcade Stick. Así que compraros uno de cada uno, ya sé que parece un desembolso estúpido, pero al final vais a acabar con un resultado más satisfactorio con vuestro mando, con vuestro control al final. Así que algunos de ellos los tenéis tanto en Arcade Express aquí en España como en smartcap.net y el Sitong, como he dicho, en AliExpress. Lo podéis comprar en Sino Arcade, que como siempre he dicho es una tienda de confianza y que tiene una rapidez y un seguro de envío pues que está muy bien. Así que bueno, sin mucho más que añadir, nos vemos en el próximo vídeo, que seguramente será de cableado, algo que seguro que os interesa un montón. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.